esta manera. Entonces, comenzamos así esta clase sobre frustración y paciencia, 2 claves y códigos poderosos para el logro de nuestros objetivos. Cualquier pregunta o duda que tengan la pueden hacer a través del chat o bien levantando la manito que nos permite el sistema y yo les voy a dar la palabra. Cualquier duda o pregunta, ustedes simplemente me pueden interrumpir. No hay ninguna duda. Ahora, ¿para qué he construido esta clase gratuita? Para nivelar el piso. Durante los años que he trabajado de 1 a 1 en coaching y a nivel grupal, he observado que existen grandes diferencias entre una y otra persona en cómo perciben la frustración. Y cuando logro nivelar o logramos identificar un piso común, es mucho más fácil avanzar en el aprendizaje de todos los otros contenidos que yo facilito relacionados con la comunicación intrapersonal, con la nuestra, y la comunicación con otros, así como el logro de objetivos. La frustración es un punto muy importante para lograr nuestros objetivos. Bien. Y mi promesa de esta clase es que es posible transformar esta respuesta emocional en información valiosa para dirigir nuestra energía a conseguir nuestros objetivos. Esa es mi propuesta, de mostrarles un camino de cómo lograr esta transformación. Pero como siempre, necesito establecer un marco conceptual desde donde voy a hablar, desde donde voy a compartir el conocimiento. Y lo primero que siempre hago, y los que me conocen y las que me conocen aquí saben que es un punto interesantísimo, es entender la neurociencia. Me equivoqué, neurociencia. Nuestro cerebro solo busca sobrevivir. Necesitamos grabarnos a fuego esta afirmación. Nuestro cerebro no quiere ser el primero de la clase, el más bonito, no, quiere mantenerte vivo y viva, nada más, y va a hacer lo imposible por lograrlo. ¿Vale? Entonces, este espacio de supervivencia va a hacer que muchas veces hagamos cosas que desde lo racional no entendemos muy bien. ¿Por qué actúa así? Si la verdad es que tendría que actuar de esta manera. Es porque mi cerebro activa todo su espacio de defensa cuando detecta el dolor. Otro punto interesante de comprender es que nuestro cerebro no percibe la realidad tal y como es. No. Percibe y presta atención solo a aquellos elementos que pueden facilitar o bloquear su supervivencia. Selecciona, distorsiona y generaliza su percepción de la realidad. Entonces, cuando yo digo que yo tengo mi verdad, tengo una verdad parcial. Necesito recopilar muchos más datos para lograr comprender a cabalidad lo que me pasa, realmente lo que ocurre realmente a mi alrededor. ¿Vale? Entonces, yo no me tengo que creer en el fondo, no le tengo que creer todo a mi cerebro, y es lo que siempre trato de promover en Código Intra, que es mi plataforma de divulgación. El cerebro solo percibe aquello que le es útil para sobrevivir y selecciona mucha información y deja afuera también otras informaciones relevantes. Y también es interesante comprender que nosotros tenemos la capacidad de desarrollarnos desde lo neuronal toda la vida. Podemos aprender, crear conexiones neuronales durante toda nuestra vida. Y esta capacidad de aprender se choca frontalmente con nuestras ganas de sentirnos seguros. Entonces, el paradigma de nuestra plasticidad neuronal. Tenemos la capacidad de aprender, pero nos cuesta mucho
salir de nuestra zona conocida, que es la zona segura. Entonces, tenemos que llevarnos de manera voluntaria hacia espacios de aprendizaje que nos saquen de la zona de confort. De una manera pasiva no lo vamos a lograr. Y el que ustedes estén aquí representa un desafío a la zona de confort y entran en un espacio de nuevo conocimiento para desarrollar nuevas conexiones neuronales. ¿Es fácil? No, nunca he dicho que sea fácil. Y es posible, claro, con voluntad y con tiempo. Entonces, también es interesante tener súper claro que nuestro cerebro siempre va a buscar el placer y la seguridad y va a escapar y atacar el dolor. El problema es que no siempre lo que le hace sentir placer es bueno, ni tampoco todo lo que causa dolor o incomodidad es malo para nosotros. Entonces siempre hay que mantener un espacio de vigilancia de nuestro cerebro. No nos tenemos que creer todo lo que pensamos. Tenemos que cuestionar constantemente lo que pienso y tengo que analizar cómo pienso, ¿vale? Porque muchas veces ahí está nuestra obsesión, en lo que estoy pensando. Estoy pensando en yo, en mí mismo, conmigo, de todo lo que tiene que ver conmigo. Y la invitación que yo les quiero hacer aquí es analizar cómo piensan sobre ustedes, cómo ordenan el pensamiento. ¿Le creen todo a lo que ustedes se dicen o lo cuestionan? Y una vez que me respondan eso, ¿cómo se cuestionan? ¿Cuál es su estilo de objeción personal? Y otro punto súper interesante en mi marco conceptual, antes de empezar a hablar de la frustración, es el paradigma en el cual nos desarrollamos. Y un paradigma es el modelo o el patrón aceptado por una comunidad. Y actualmente nuestro paradigma, el modelo que nosotros seguimos de manera no consciente o consciente, es aquel marcado por la productividad y el rendimiento, ¿vale? La productividad desde el espacio intelectual, físico, y en el fondo el rendimiento es hacer la máxima cantidad de cosas utilizando el menor tiempo posible y los recursos más ajustados posibles. Rendir, eso, de poder hacer cosas rápidas, en corto tiempo, con pocos recursos. Eso es muy valorado. Y este paradigma de la productividad y el rendimiento valora con mucha fuerza la rapidez. Ser rápido es muy importante. Ser rápido representa la parte, nos hace sentir bien, nos hace pertenecer. Quienes no somos rápidos, no somos valorados. Y eso también es un punto interesante que va a afectar directamente en nuestra percepción de la frustración. De hecho, ¿quiénes entran en este espacio de la rapidez? Entran todas las personas. Un momento, voy a dejar pasar a alguien. Más que quién entra, ¿quién sale de este paradigma? Salen las personas lentas, ya sean porque tenemos un accidente y quedamos con algún problema físico, ya no somos rápidos. Si tenemos un problema cognitivo, tampoco somos rápidos. Si entramos a la tercera edad, dejamos de ser rápidos. Si somos pequeños, cuando somos niños, tampoco somos rápidos. Entonces, solo se ajusta y está todo estructurado en función de esto, de la rapidez. Y lo otro, que este paradigma nos hace creer que el tiempo es lineal, que el tiempo se mide en semanas, en meses y en años correlativos. Y esa percepción lineal del tiempo también es una trampa
que nos lleva a experimentar de manera negativa la frustración. De hecho, el espacio lineal del tiempo es muy humano, es una construcción humana, ya que en la naturaleza todo es circular o tiene espacios cíclicos, más que una línea continua. Entonces, este es el marco conceptual desde donde yo quiero abordar la frustración. Y se preguntarán, ¿cómo lo vas a unir todo esto, Pau? Pues aquí voy, aquí les voy a contar cómo vamos a unir todo esto. Para empezar, el paradigma, el modelo, establece ciertas creencias de lo que es bueno y lo que es malo. Al tener creencias donde lo rápido se valoriza y lo lento se castiga, por ejemplo, nos lleva a tener hábitos y conductas relacionados con eso, de ir siempre rápido, de en el menor tiempo posible optimizar el tiempo. ¿Y qué nos pasa? Cuando llega al final del día, hemos hecho muchas cosas, sin embargo tenemos la sensación de no haber hecho nada, que podríamos haber hecho más, que no hemos sido todo lo productivos o productivas que deberíamos haber sido. Y ahí entramos en una trampa, que no es porque tengamos problemas psicológicos o que la ansiedad nos coma, sino que estamos bajo un paradigma relacionado con la rapidez y la productividad. Y aunque no tengamos jefes que estén todo el día llamándonos para saber qué tan productivo hemos sido, nosotras mismas y nosotros mismos somos unos buenos o malos jefes, donde no sé si nos permitimos tanto descansar o nos dejamos tiempo para la lentitud. Dicho esto, ¿qué es la frustración? Pues la frustración es el sentimiento de decepción por el intento fallido de lograr algo. Sentimiento. Es eso. Decepción por intentar algo y fallar. Más nada es. Sentimiento. Ahora, ¿qué hacemos con ese sentimiento? Es el desafío. ¿Y de qué va a depender? Perdón. Y frustrar viene de frustrare, que tiene que ver con equivocarse, sentirse engañado, tergiversar. Desde ahí etimológicamente viene la palabra frustración. Y hasta ahí bien, es un sentimiento más de todos los sentimientos que constantemente nos sentimos. La cuestión es, ¿cuál es la consecuencia de equivocarme? Y aquí cada uno de ustedes tendrá que analizar y observar cuál era la consecuencia de equivocarse cuando eran pequeños, cuando estaban aprendiendo lo que era la frustración. ¿Qué les pasaba cuando se equivocaban? ¿Qué respuestas tenían ante la equivocación? ¿Tenían una respuesta amable desde la corrección? ¿O tenían espacios de castigo? Desde mi experiencia, trabajando con un montón de personas en estos últimos 5 años, me he dado cuenta que el equivocarse siempre, al menos yo tengo 40 y los que estamos aquí ya hemos tenido varias experiencias en el cuerpo. En el colegio, la equivocación era un espacio más bien de castigo, o que generaba algún tipo de dolor. Recuerden que el cerebro huye del dolor o lo ataca. Entonces, el equivocarse desde muy pequeños, para muchos, ojalá que no todos los que estemos aquí hayamos experimentado esto, pero el equivocarse tiene que ver con castigo, aislamiento, humillación,
espacios difíciles de gestionar correctamente cuando somos pequeños o pequeñas. Y eso es interesante entender. Cómo a mí me afectaba el hecho de equivocarme. Y cuando descubrimos eso, descubrimos también cuál es el punto que yo no me quiero acercar, no me quiero exponer a ese dolor. Y como no me quiero acercar a ese dolor, no me quiero equivocar. María José, vaya, a ver, vamos. Ay, perdón. Entonces, cuando el equivocarme genera una consecuencia negativa para mí, no me quiero acercar a ese espacio. ¿Vale? Ustedes más o menos tendrán una referencia de cómo era cuando ustedes se equivocaban. Bien, eso por un lado. Ya quiero que se pregunten cómo era el hecho de... Ahora, el logro de objetivo. ¿Qué es lo que pienso que es? El logro de objetivos creo que es una línea recta hacia mi objetivo. Sin embargo, lo que realmente significa lograr un objetivo es atravesar un proceso de avances y retrocesos. No es lineal, y eso es súper importante y siempre es el desafío, entender que lo que yo quiero conseguir, cualquiera que sea el objetivo, su logro no es lineal, sino que implica un proceso de avanzar y retroceder muchas veces, y no es rápido. Y aquí entramos en conflicto con la palabra, no es rápido. Los procesos son lentos. Y cuando entendemos que los procesos son lentos, ya el cerebro empieza a incomodarle y ya no quiere mucho entender lo que es atravesar el proceso. Y para mí, gran parte del trabajo con las personas es justamente eso, acompañarlos y acompañarlas en los procesos. Porque la frustración es una sombra que constantemente ataca el logro de los objetivos. Y en este proceso tenemos que ser muy honestos. Vamos a partir del 10%, el 50%, y también vamos a llegar al 100% en algún momento. Sin embargo, la frustración, ¿cuándo aparece? Cuando se está cortando, me están avisando, perdón. Un momento que me dicen que se está... Vale, voy a retomar. En este proceso, cuando me doy cuenta que algo no está funcionando como yo deseo, o cuando se detiene, aparece la frustración. Y en ese momento yo soy capaz de distinguir mi deseo con lo que realmente tengo. La frustración solo es un indicador que una parte del proceso ha fallado, ¿vale? Y detiene el proceso para repararlo. Pero esa detención significa ponernos en riesgo dentro de esta estructura de la rapidez. Detener es algo positivo. Al contrario, implica mucha incomodidad. Sin embargo, cuando sentimos la frustración, nos permite ver. Y cuando podemos ver algo, podemos sanarlo. Podemos reestructurar el proceso hacia nuestro objetivo. Entonces la frustración, esa decepción, es una detención en el proceso. Y es ahí donde yo quiero apuntar, que ustedes comienzan a ver la frustración como un indicador de detención para revisar el proceso.
Sin embargo, tenemos un pequeño problema, un pequeñísimo problema en este proceso. La frustración no la interpretamos bien. No sabemos reconocerla. ¿Por qué? Porque cuando aparece la frustración, cuando nos frustramos, se detiene el proceso. Y eso ya a nuestro cerebro le incomoda muchísimo. Se detiene, no le gusta. ¿Por qué? Porque el hecho de detenernos implica aceptar la realidad, de tener que ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Y esa aceptación es lenta, pone en cuestionamiento mis capacidades y mis recursos y también me exige clarificar el deseo, expresar realmente lo que deseo. Lentitud, aceptar nuestras capacidades y expresión. Y cuando nos damos cuenta que no somos capaces de soportar la lentitud, ni tenemos los recursos necesarios y no sabemos expresar nuestro deseo, aparece el dolor. Y ese dolor nos hace confundir la frustración con fracaso. Y aquí es el gran problema. Vinculamos la frustración con el fracaso. Y el fracaso significa que algo se rompe en mil pedazos. Viene de una palabra, viene del italiano, y hace referencia a que algo se quiebra, que no se puede reparar. Se rompe, las piezas se desarman. Y eso, cuando yo vinculo eso, la frustración con fracaso, interpreto lo que he hecho como nada. Vinculo mi trabajo a que no sirve y abandono. Y ahí es el problema de la frustración. Porque en el fondo, aunque he avanzado, solo me fijo en lo que no he logrado. Y cuando solo mi atención la llevo hacia lo que no he logrado, ¿para qué seguir? Además, como no he logrado nada y nadie me entiende, tampoco nadie me va a entender. Entonces también suelto. Y es ahí donde los procesos se rompen. Ahí, en el fondo, nosotros nos ponemos en nuestro propio camino y terminamos rompiendo el proceso. Cuando confundimos la frustración con fracaso. ¿Y por qué? Porque el dolor de equivocarnos es muy grande. No sabemos sostener el dolor. Y ahí está la clave del por qué muchas veces se manifiesta la frustración como algo negativo, porque nos quedamos en el dolor y solo apuntamos o visibilizamos lo que no hemos logrado y lo que nos falta por lograr, en vez de honrar y entender lo que sí hemos logrado. ¿Vale? Y en este punto me gustaría saber si a alguien de aquí le ha pasado alguna vez esto de, si levantan la mano o me pueden hacer algún gesto de que si alguien ha confundido alguna vez la frustración con el fracaso. Sí. No sabe. Entonces, cuando hacemos este link entre frustración y fracaso, terminamos abandonando y boicoteando el proceso. Y empezamos ahí en ese momento a desarrollar un diálogo interno castigador con nosotras y nosotros mismos. Nos convertimos en jueces, víctimas y verdugos. Y ahí empieza el látigo. Un barquito y me dijo, Bien, vale. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que yo le estoy contando hasta ahora? Yo feliz de contestar cualquier duda o pregunta. Es sumamente
revelador y suele suceder muchas veces el confundir estos dos conceptos. A mí me ha pasado muchas veces, yo hago también clases de patinaje artístico, y hay un ejercicio en que yo les enseño a las niñas a que giren en el aire una vuelta, o sea que hagan 180 grados. Y ese es un proceso de alrededor de 1 mes y medio. Yo con el conocimiento que tengo, yo sé que en 1 mes y medio las chicas comienzan y se dan la vuelta completa en 1 mes y medio. Y el proceso es el siguiente. Primero hacen un cuarto, media vuelta, 3/4, hasta llegar a la vuelta completa. ¿Y qué pasa? Cuando estoy yo con ellas, solas, sin los apoderados, las chicas hacen un cuarto o media vuelta y se van súper contentas con su media vuelta. Y como saben que es un proceso, hacen su media vuelta, me quedan mirando, yo les digo, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Quieres seguir avanzando o lo quieres dejar ahí? Me dicen, no, quiero avanzar, porque saben que si lo siguen intentando, van a llegar a la vuelta completa. Sin embargo, hay momentos en que yo dejaba entrar a los apoderados, y yo sé que con todo el amor del mundo, porque yo sé que hay amor ahí, pero cuando una niña hacía medio giro, no faltaba el apoderado, la mamá, el papá, el tío, quien fuera que la estuviera viendo, que le decía, muy bien, te falta media vuelta. Entonces las niñas, en ese minuto, me miraban y es como, no me va a salir, no sirvo para eso. Porque inmediatamente su atención se iba a aquello que no habían conseguido y olvidaban rápidamente lo que sí habían conseguido. Entonces, claro, ahí estaba el conflicto, se frustraban gravemente, pero en vez de ver esa frustración como un combustible para seguir intentándolo y seguir avanzando, esa declaración de alguien que les importaba mucho lo traducían como que no servía nada de lo que habían hecho ni que tampoco lo iban a lograr. Aparecía el fracaso y abandonaban. Y lo peor de todo es que cuando en vez de seguir intentándolo, nos acostumbramos a abandonar los procesos, cuando en la vida tenemos que afrontar procesos de salud o de recuperación física o procesos a largo plazo, no sabemos sostener la incomodidad de la frustración y abandonamos en vez de seguir. Volvemos al punto de inicio. Entonces siempre volvemos no, el lunes comienzo la dieta. Volvemos siempre al punto de origen en vez de seguir avanzando aun cuando he fallado. Entonces, el acostumbrarnos a volver al punto inicial cada vez que fallo también es un error y también boicotea el proceso, porque no lo continúa, ¿vale? Ese es un gran enemigo del logro de objetivos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vale. Avanzo. Entonces, para terminar la idea, imagínense este vaso de agua, lo típico, medio lleno o medio vacío. ¿Hacia dónde va tu atención cuando estás en un proceso para lograr un objetivo? ¿En qué te enfocas? Si te enfocas en que te queda medio vaso por llenar y eso te frustra, pero aún así sigues trabajando para llenar tu vaso, está bien, porque la frustración te va a dar indicadores de dónde estás fallando porque te obliga a ver tu realidad. En cambio, si tu atención va al vaso medio vacío, si va al vaso medio vacío,
vas a interpretar como que no has logrado nada y te vas a vincular con el fracaso. Y ahí, cuando sientes que el fracaso te está respirando aquí al lado, aparece la necesidad de control, aparece la impaciencia, la ansiedad, y la comunicación contigo misma o contigo mismo y con otros es confusa, ¿vale? Porque rompes el proceso, inhabilitas todo lo que has logrado y aparece el descontrol y tu necesidad de control. En cambio, si la frustración solo la tomamos como un indicador de pausa que nos obliga a ver la realidad tal y como es en una aceptación radical, me permite hacer los ajustes para continuar. ¿Vale? Esa es la distinción que hay en estos dos conceptos y en cómo yo percibo los procesos para lograr mis objetivos. Aquí yo tengo una pregunta en el chat. Me preguntan, ¿cómo se puede bloquear esa parte de que los seres queridos te hacen sentir que estás fracasando y no te dejan avanzar? Hay varias alternativas. Primero es dejar de validar a las personas que te bloquean, o sea, aceptar o rechazar la percepción que tienen ellos de tu propio proceso. En el fondo nosotros le damos poder a otros, los ponemos en un altar y permitimos que nos influyan o no en ciertos aspectos, no en todos. No digo que de manera radical tenemos que separarnos de esas personas, pero sí tener un criterio y también construir un pensamiento crítico que cuestione esa percepción de otros, ¿vale? Y es ahí donde a nosotros tenemos que trabajar voluntariamente en eso. En cuanto yo permito o yo pongo en un altar a esa persona para que me haga sentir que mi proceso no es el correcto, ¿vale? A veces son personas que queremos mucho, pero hay ciertas áreas de nuestra vida donde tenemos que defendernos. No rechazarlo, porque no podemos obligar a nadie a cambiar, pero sí nosotros podemos ajustar nuestra percepción sobre las personas. Vale, voy a continuar. La frustración, como hemos dicho, nos obliga a hacer una aceptación radical a hacer una auditoría de nuestra cuenta bancaria. Y siempre le digo a mi buena amiga Ale, de Ale, tu coach financiero, que es una auditoría de tu cuenta bancaria emocional. Es qué tengo en realidad. La frustración bien canalizada me dice ya, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? ¿Cuánto tengo de recursos, cuánto no tengo y cómo estoy expresando hacia mí misma y hacia otros lo que deseo? Y cuando no logro comunicar y siento dolor porque sé que me faltan cosas para lograr mi objetivo, para no caer en la tentación del fracaso, tengo que utilizar la paciencia como pegamento. La paciencia es la virtud de quienes saben sufrir. Y esto es interesante, saber sufrir. Pau, pero ¿cómo va a ser sufrir si sufrir es jodido? Es que el sufrimiento etimológicamente significa soportar, tolerar la adversidad sin lamentos. Podemos sufrir, pero no todos saben sufrir. Y en la paciencia está la habilidad de saber sufrir. Pero Pau, yo no vine a este mundo a sufrir. No, sé que no viniste a sufrir, pero sí has venido a este mundo a venerar, o sea, a proteger lo que sí has logrado. ¿Vale? Te pueden doler muchas cosas, pero no porque te duela,
vas a dejar de reconocer lo que sí has logrado en tu vida o lo que sí has logrado en un proceso. Entonces, la paciencia gatilla el espacio para tener la voluntad de reparar el error. Sin paciencia, no tenemos la voluntad para reparar, y reparar significa revisar, volver, retroceder con el prefijo re, volver a revisar o a parar lo que se ha caído. Entonces, la paciencia gatilla la reparación. Y cuando yo entro en el espacio de, ok, voy a reparar, me vuelvo a ubicar en la realidad, vuelvo a aceptarla y vuelvo a analizar qué es lo que necesito mejorar para avanzar. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando yo solamente me quedo en el dolor de que algo que yo tenía mentalmente no funcionó, y eso me jode muchísimo y eso me causa mucho dolor, lo vinculo con el fracaso, suelto. Me voy, me bloqueo, adiós. Ahora, cuando siento dolor por no conseguir mi objetivo, o por darme cuenta que me faltan cosas para lograr mi objetivo, sostener el dolor implica desarrollar paciencia. Y la paciencia me va a permitir reparar. Si no reparo, sin la voluntad de reparar, no voy a ser capaz de volver a vincularme positivamente con mi realidad, con lo que realmente tengo. Y una vinculación positiva con mi realidad implica aceptar tal y como es, sin autoengaños, sin mentirme. Somos buenos para mentirnos, en ese sentido. ¿Alguien tiene el audio encendido? Por favor, si lo puede apagar, no identifico quién es. Vale, muchas gracias. Entonces, retomando. La paciencia es una virtud que tengo que adquirir, que es saber sufrir. Y saber sufrir es tolerar la adversidad, que es darme cuenta que lo que yo tenía en mi cabeza no es lo que yo tengo en el presente, en lo real, eso duele mucho, me lleva a decir, ok, aceptando esta realidad, ¿qué reparo? Reparo mi presente, que es el único lugar donde yo puedo intervenir directamente, en mi presente. ¿Ok? Y para eso necesito tomarme un tiempo. Para eso necesito cuestionar mis capacidades y mis recursos, y también necesito cuestionar cómo expreso lo que deseo a nivel intrapersonal y cómo expreso lo que deseo a otros. Porque esa es otra. Hay una doble frustración muchas veces en el hecho de que, ok, yo sé lo que me frustra, yo sé lo que tengo que mejorar o yo sé cómo lo tengo que hacer para no volver a fallar, pero a la hora de comunicar eso, siento que hablo en jerigoncio, o que nadie me entiende, o que nadie está capacitado para entender mi... Nadie está obligado a entenderte, porque nadie es telepata. O de momento, ninguno de nosotros aquí ha desarrollado el superpoder de la telepatía. Entonces, nadie puede leer tu pensamiento sobre lo que quieres y cómo lo quieres, ni tú tampoco puedes creer que tus explicaciones son suficientes. ¿Vale? Pau, pero ¿cómo es eso? La comunicación es una negociación. No solamente porque yo decir como quiero que son las cosas significa que estoy comunicando. No es harina de otro costal, pero más o menos por allá voy. Entonces, para sostener el proceso hacia el logro de nuestros objetivos, necesitamos soportar la incomodidad de la realidad. Nuevamente, lo podríamos traducir, si soportar también significa sufrir, sería, para sostener el proceso necesitamos sufrir la incomodidad de la realidad. Pero como las semillas, amigas y amigos, cuando plantamos una semilla, como lo he dicho en Código Intra,
Las semillas crecen en la oscuridad, sostienen y soportan la oscuridad y confían en la luz que les llega y en el agua que reciben para poder brotar con fuerza. Entonces, para lograr objetivos, necesitamos sostener los procesos y sufrirlos en cuanto a soportar lo incómodo que es la realidad. Es muy incómodo darnos cuenta que lo que yo creía en mi cabeza, en la realidad no se acerca ni a 3/4, y es lo que hay. No puedo soportar que mi pareja, yo tengo una idea de cómo mi pareja tiene que responder en un momento dado, y cuando llega ese momento dado, responde de otra manera y me frustro. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo sostengo esa incomodidad entre lo que habita en mi cabeza y lo que yo tengo en manifiesto? Lo sufro. Y es honesto, soportar. Ahora, ¿qué hago con esa información? ¿Qué voy a hacer la próxima vez que me aproxime a la misma situación? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a manifestar? ¿O me voy a quedar fija en el deseo y no lo voy a soltar porque tiene que ser como en mi cabeza aparece? ¿O me voy a abrir a otras alternativas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Puse un cactus porque el cactus está como solo, ¿no? Siempre como solo el cactus. Porque Paulina, dígame. disculpa, parece que activé un poco tarde el audio porque te quería hacer una pregunta justo cuando lo preguntaste. Cuénteme. Mira, voy a tratar de ordenar las ideas de buena manera para sintetizarlo. Pasa que me llama la atención el hecho que el tema central de esta charla esté vinculado al concepto de la paciencia, como Sí. una cuestión, ¿no es cierto?, cultivada por el sujeto que la requiere, en donde genera la habilidad de soportar, tal vez por un largo tiempo, dolores o fracasos que quizás en otras personas no serían tan tolerables. Ahora, Ujú. eso no logro entender por qué se vincula a la paciencia y no a la tenacidad, que es una idea que es quizás un poco similar, pero que le atribuye una fuerza distinta respecto de esa capacidad para erigirse sobre los problemas e insistir una, otra y otra vez, y todas las veces que sean necesarias, no tolerando el problema, sino que haciéndole cara al problema. Entonces, me gustaría saber en primera instancia, qué línea divisoria le das tú al tema de la paciencia respecto de la tenacidad, o solo una cuestión semántica que articula, ¿no es cierto?, la charla. Y en segundo lugar, ¿qué te pasa con el tema de tolerar infinitamente? Porque tolerar infinitamente también genera otras cuestiones que son también complejas, porque en algún momento en la historia de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, por tanto tolerar, vienen los intolerantes y se sobreponen, ¿no es cierto?, frente a nosotros, porque todos sabemos que somos sujetos sociales y los problemas son los otros y no uno en general. Sí. Entonces, finalmente, allí, ¿cómo surge esa reflexión? ¿Cómo nos podemos sobreponer frente a esa cuestión que hoy día en la sociedad moderna, y por cierto, ¿no es cierto?, en el momento actual que nosotros vivimos, es muy diario, forma parte del cotidiano, del diario vivir de cada uno de nosotros? Vale. Lo primero, vinculo la paciencia como gatillante de la reparación, ¿vale? La paciencia desde la receptividad del aceptar. No, si yo no acepto algo, no puedo voy a resistir, que no es lo mismo que tenacidad, ¿vale? Porque cuando yo no acepto algo, me resisto. Y cuando me resisto, me quiebro, ¿vale? Porque no soy capaz de generar ninguna otra solución, ¿vale? La tenacidad tiene que ver con una acción, como cuando ya tomo acción. La paciencia implica aceptar que la cuestión no es como yo deseaba. Entonces, cuando yo acepto que lo que tenía en mi cabeza no es lo mismo que yo tengo en la realidad,
esa aceptación me va a doler. Claro, hay una diferencia. Y ese dolor, ese es el que yo acepto, el entender que no, lo que yo tengo en mi cabeza no es la realidad. Eso genera el dolor. Y ese dolor necesita tener paciencia, como no lo tengo que resistir, no lo tengo que negar. Y una vez que yo lo acepto, digo, ok, lo voy a reparar. ¿Y cómo lo reparo? Con voluntad, con tenacidad, ¿cuál es mi actitud frente a lo que yo he aceptado? Por un lado. ¿Vale? Y lo otro de la tolerancia, como yo lo planteo, es tolerar los obstáculos en el logro de objetivos, no en el vínculo social con otros. ¿Vale? En mis propios procesos de conseguir un trabajo, una relación sana o una... Porque como tú bien dices, cuando yo tolero mucho, también me quiebro. ¿Vale? Pero tolero la idea que tengo en mi mente de cómo tienen que ser las personas. ¿Vale? Eso es lo que mantengo en mi cabeza. Y no soy capaz de decir lo que yo tengo en la realidad es una cosa, nada que ver con lo que me han dicho que tiene que ser. Acepto el dolor, suelto la idea mental y digo, esto no es tolerable, no lo permito más, o sea, me quedo con la realidad, es así. ¿Vale? Y es un proceso que muy personal, que se te rompan las ideas mentales de cómo tiene que ser tu pareja, tu madre, tu jefe. Entonces desde ahí yo lo estoy mirando, no desde el rol con otros. ¿Bien? Eso. Avanzando, voy a avanzar un poquito más. Entonces, la paciencia. La paciencia nos invita a aceptar la realidad. La realidad que tengo. Aceptación radical de mi cuenta bancaria emocional. De la idea que tengo a lo que tengo. Y eso me obliga a ordenar mi percepción. Pau, ¿qué es ordenar la percepción? Claro, porque mi cerebro solo busca la causa del dolor. Entonces se pierde mucha información relevante. Entonces yo tengo que aprender a cuestionarme. Yo tengo que aprender a decirme, no, pues Pau, te estáis pasando película. O sea, el musical que te has montado no es real. Y cuando soy capaz de cuestionarme positivamente, soy capaz de ubicarme en el presente de una manera correcta, utilizar el pasado de una manera correcta y ubicarme en el futuro de una manera correcta. Y también desarrollar el pensamiento crítico. Por virtud del tiempo me voy a apurar un poquito. La lentitud. Ay, sí, entender que en lo lento está la corrección y no el castigo. Aprender a corregirnos en vez de castigarnos es un paso importante para aprender a ir lento. Y eso está vinculado con ordenar nuestra percepción. La paciencia, la virtud de soportar, que no tengo, de aceptar cuáles son mis recursos y mis capacidades, me va a permitir aprender y a desaprender cosas. ¿Vale? Y aprender y desaprender implica pedir ayuda. Sí, para desarrollar las capacidades y recursos en nuestro interior necesitamos de ayuda. Y lo otro, necesitamos aprender a expresar lo que deseamos a nivel interno y a nivel externo. Y eso nos obliga a desarrollar una comunicación asertiva. Y por otro lado, aprender a enseñar, porque esto es súper interesante cuando sobre todo trabajamos en equipo. La frustración es una cosa de que lo que tengo en la realidad no es lo que tenía en mi cabeza. Y cuando tengo que dirigir a otros, no basta solo con contarles lo que yo tengo en mi cabeza. Yo tengo que aprender a enseñar cómo lo quiero lograr. ¿Vale? Enseñar tiene que ver con permitir los errores en vez de castigarlos, ordenar la percepción de las personas, o sea, todo el trabajo que nosotros que les propongo hacer, lo tenemos que promover en otras personas. Y por eso
Necesitamos desarrollarlo a nivel personal para poder enseñárselo a otros. Y eso implica también ayuda, comunicar la frustración. Pero una vez que sentimos la frustración, decir que necesitamos compañía o ayuda para superar el problema. Porque generalmente, según lo que yo he experimentado, cuando nos frustramos, nos aislamos. Y eso es lo peor que podemos hacer, aislarnos en la frustración y seguir rumiando y rumiar la frustración y no darle salida. Entonces, cuando yo comprendo que soy un sujeto que necesita de ayuda, acepto el comunicar lo que me está pasando para recibir también otros puntos de vista que me permitan ver soluciones para corregir o reparar lo que ha fallado. Y desde ahí, la paciencia es una virtud adquirida que va a gatillar otras tantas virtudes, como la perseverancia, lo mismo que decía Ricardo, que era, ¿cuál era lo que decías? Ricardo, ¿qué era lo que tenacidad? Que son energías más directivas, cuando ya voy hacia el objetivo en sí. La paciencia, no nacemos pacientes. Y desarrollar la paciencia, desarrollas la paciencia toda vez que aprendes a corregir tu percepción para ubicarte en el presente. Si no nos sabemos ubicar en el presente, si no sabemos corregir nuestra percepción, nuestra paciencia va a ser mínima. ¿Vale? Y la frustración necesita de la paciencia para decodificar información útil. ¿Qué debo hacer diferente? ¿Qué idea debo soltar? ¿Qué debo dejar de resistir? ¿Qué debo aprender? ¿Y qué debo comunicar? Comunicar a otros y comunicarme. ¿Vale? Cuando aparece la frustración, aceptar el dolor de que lo que tenía en mi cabeza no es lo mismo que tengo en la realidad, y en ese espacio de paciencia desarrollar estas preguntas, responderlas. Y si yo no tengo respuestas, pedir ayuda. Porque nuestra percepción nos engaña si no la trabajamos. Y podemos autoengañarnos de una manera muy fácil. ¿Vale? Entonces, mi propuesta es, ¿cuáles son los mantras que les propongo que desarrollen cuando sientan la frustración, aunque sea incómoda? Pero repitan, duele y lo acepto. Necesitamos aceptar el dolor de lo que tenemos en la realidad, no es lo mismo que está en nuestra cabeza, y eso duele. Y tienen todo el derecho a expresar el dolor, ¿vale? Cuando se frustren, digan, esto me frustra muchísimo, o esto me da rabia, me genera mucha impotencia. Expresen el dolor, ¿vale? E incluso expresen, si es posible, que el hecho de fallar les provoca miedo. ¿Y qué miedo tienen? A que me desvinculen, a que me aíslen, a que me castiguen, sin atribuirle la responsabilidad a otros, sino que simplemente la expresión del dolor te permite entrar en un estado de paciencia. Duele, acepto, corrijo y sigo. Esas son las cuatro palabras que les propongo que cada vez que sientan la frustración, aunque sean espacios pequeños, se repitan. Duele, acepto que duele, corrijo y sigo. Porque si interrumpimos el proceso y no continuamos, el logro de objetivos va a ser muy lejano. Uy, son las 8, justo una hora. Y como no quiero hacerlo, o sea, no es que perder tiempo, pero quiero honrar el tiempo de ustedes, les quería proponer una cosa. Quiero hacer una clase para abordar este tema.
que es ordenar la percepción, trabajar la aceptación radical y ordenar la percepción. Quiero proponerles una clase solo de esto, de aceptación radical y ordenar la percepción. ¿Les parece? También gratuita. Los que quieran participar, díganme yo. ¿Me ponen en el chat, por favor? Para trabajar este tema, aceptación radical y ordenar la percepción. Derecho a sentir dolor, ¿cómo era? Mamá, espera. Los que quieran avanzar. Vale. Corregir la percepción. Sería una clase solo de cómo corregir la percepción y ubicarnos en el presente. Vale. Ok. Entonces, ¿les parece? Bueno, les voy a proponer la próxima semana a la misma hora, o ¿sí? ¿Misma hora o mismo canal? ¿Gratis? Corrijamos la percepción, tenemos que utilizar el mayor recurso posible. Vale. Entonces, me quedo comprometida en eso. La próxima semana nos volvemos a encontrar para trabajar la percepción y ubicarnos en el presente y comenzar a desarrollar la paciencia. Bien, muchas gracias. Yo les voy a mandar un email con algún ejercicio para seguir trabajando en esto, y si tienen alguna pregunta o duda, me escriben. Y ya saben que estoy aquí. Y a trabajar la frustración. Ámenla, quiéranla, abrácenla. No la resistan. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias, Chao, Pau. Pau. Me va a servir Gracias, muchísimo. chao. Nos Chao, vemos la Pau. próxima semana. Gracias. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Ahora puedo decir, me frustra esto. Gracias, Gracias, Pau. Gracias, Pau. Gracias, Paulina. Chao, gracias. Chao, Pau. Chao. Chao. Chao, Pauli. Muchas gracias. Chao, gracias a ti. Una herramienta valiosísima. Chao, Pau, gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos la próxima semana. Déjate grabar.